La historia de Road to Nowhere es toda una telenovela y está llena de emociones. Durante las décadas de 1930 y 1940, algunas áreas alrededor de Bryson City fueron cedidas para crear partes del Parque Nacional Great Smoky Mountains y el lago Fontana. Como resultado, casi 1.300 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. La autopista 288, en aquel entonces utilizada por los lugareños como su ruta principal de entrada y salida de la comunidad, también desapareció, ya que quedó bajo el agua cuando el área que se convertiría en el lago Fontana se inundó. El Servicio de Parques Nacionales prometió reemplazar la autopista 288 con Lake Shore Drive, que rodearía el lado norte del lago Fontana, pero lamentablemente esa promesa nunca se materializó. Durante su construcción, Lakeshore Drive fue víctima de preocupaciones ambientales, la construcción se detuvo y la carretera terminó en un túnel. El problema ambiental finalmente se resolvió, pero la construcción para completar Lakeshore Drive nunca se reanudó y la carretera nunca se terminó. Por lo tanto, Lakeshore Drive obtuvo un nuevo nombre de los residentes locales, The Road to Nowhere, el camino a ninguna parte. La cuestión legal de que la carretera nunca se construyó se resolvió finalmente en 2010, cuando el Departamento del Interior de Estados Unidos pagó un acuerdo de 52 millones al condado de Swain, debido a que la carretera nunca se completó. En el día de hoy vamos a hacer la caminata de Gold Mine Loop. ¿Cómo llegamos al punto de partida para hacer esta aventura? Vamos a colocar en el GPS Road to Nowhere Tunnel, tal y como está escrito aquí. Este lugar está localizado en el área de Bryson City, en North Carolina. Una vez que colocamos en el GPS Road to Nowhere, le damos a ir y cuando estemos cerca, vamos a agarrar la carretera Lakeview Drive, que es esta que está aquí. Vamos a ir por todo Lakeview Drive hasta que lleguemos a este punto. Ahí vamos a encontrar un pequeño parking para dejar nuestro carro y comenzar nuestra caminata. Esta es una vista previa del sendero que vamos a recorrer en nuestra aventura de hoy. Como pueden ver, es un loop, o sea, un sendero circular que termina donde comienza. Lo podemos hacer a favor o en contra de las manecillas de reloj. En este hike va a predominar la sombra, ya que el bosque está sobre nosotros, y el punto culminante son las vistas del lago Fontana. El Gold Mine Loop Trail es una caminata absolutamente única cerca del límite sur del Parque Nacional Great Smoky Mountains, no muy al oeste de Bryson City, Carolina del Norte. Si bien no es de los senderos más conocidos, se desarrolla en un rincón históricamente fascinante del parque, que incluye un túnel de 1.200 pies de largo, que es este que estoy transitando. Como dato curioso, si una persona se para en una de las salidas del túnel, puede escuchar perfectamente a otra persona susurrando en la salida opuesta. Una vez que atravesemos este túnel, el Road to Nowhere acaba y comienza el sendero para hacer la caminata de Gold Mine Loop. Con solo unas 6 millas completadas en Lakeshore Drive fuera de Bryson City, las preocupaciones ambientales llevaron al Departamento del Interior a abandonar el proyecto de esta carretera alrededor de 1970. Pasado el túnel, el asfalto de Road to Nowhere, el camino a ninguna parte, pronto se acaba. Después de pasar el extremo occidental del túnel bypass, llegaremos a Gold Mine Loop, nuestra aventura en el día de hoy. Con poco más de 3 millas de largo y aproximadamente 615 pies de desnivel total, este sendero con poco tráfico es una caminata bastante fácil, que sin embargo tiene algunas secciones empinadas. Puede tomar 2 o 3 horas, dependiendo del ritmo que usted ponga a su caminata. Ok, Gold Mine Loop Trail, hacia acá y para acá. Ok. Y vamos para
Si vamos por allá, para Lakeview Drive. Para acá vamos para White Oak Branch 2.3, Fort Creek y Gold Mine Loop es para allá abajo. Así nosotros tenemos que ir para allá. No hay nada de elevación aquí, o sea, estás caminando literalmente cómodo y disfrutando de la naturaleza encima de ti. Ese árbol. El sendero desciende abruptamente hasta el arroyo Gold Mine Branch. Después de caminar 30 o 40 pies más allá del arroyo, podrá notar un claro más adelante. Esta es la ubicación de una antigua granja. Hasta donde pude ver, solo queda en esta antigua granja una chimenea en ruinas. Aproximadamente después de recorrer 1.5 millas, nos encontraremos con un sendero lateral que conduce al campamento 67. Para continuar por nuestro circuito, debemos permanecer hacia la derecha en ese cruce. El sendero es usualmente húmedo y fangoso, por lo que vamos a encontrar a menudo maderas para poder cruzar fragmentos de nuestra caminata. También podremos observar huellas dejadas por senderistas que han explorado este lugar en otro momento. Bueno, estamos llegando al lugar. Ahora sí, preparados para una vista espectacular. Qué belleza, Dios mío. Miren esto. Miren esto. Y lo mejor de todo, nadie aquí. Nadie. El lago Fontana es un embalse confinado por la presa Fontana en el río Little Tennessee y está ubicado en los condados de Graham y Swain, en North Carolina. El lago forma parte del límite sur del Parque Nacional Great Smoky Mountains y del límite norte de parte del Bosque Nacional Nantahala. Dependiendo del nivel del agua, el lago tiene aproximadamente 17 millas de largo. El extremo oriental es el río Tuckasegee, cerca de Bryson City. Tiene una profundidad promedio de 135 pies y alcanza una profundidad máxima de 440 pies, lo que lo convierte en el lago más profundo de Carolina del Norte. El lago tiene muchas ensenadas y muchas islas formadas a partir de antiguos picos montañosos, especialmente cerca del extremo oriental. Como ocurre con la mayoría de los lagos embalsados por represas, las orillas empinadas quedan expuestas cuando los niveles de agua son bajos. Muchas ciudades quedaron sumergidas poco después de la creación del lago Fontana, como Proctor y Hudson. Nosotros vinimos de allí y vamos a seguir con el hiking. Ahora viene la segunda parte. El columpio fantasma. Mira eso. El columpio fantasma. Qué clase de talla más loca la naturaleza. Bueno, esta segunda parte está bastante inclinada. La verdad que no está difícil, pero nada que ver con la primera parte, que era mucho más suave. Bueno, eran bajadas.
Déjenme decirle algo importante. Cuando hagan este hike, traigan spray antibichos, porque hay bastante guasaza, zancudo, moscas. Hay de todo aquí. Rompiendo montes y ciudades. Elevación, nivel Dios. Esto es Gold Mine Loop, la segunda parte de hiking, que está bastante inclinado. A lo largo de este sendero no encontré ni una sola persona, por lo que si gusta disfrutar de una caminata en soledad en medio de la naturaleza, esta es la perfecta. Después de las vistas del lago Fontana, el sendero se vuelve un poco inclinado y descubierto, por lo que el sol puede llegar a ser un poco molesto. Muy importante, cuando estén haciendo este hike, no vayan a cometer el error de ir hacia allá o a caminar mucho más. Tienen que agarrar hacia la derecha, a la derecha. Nosotros venimos desde allá y vas a hacer una derecha. O sea, vamos para allá ahora. Si agarras recto, sigues caminando millas extras. A poco menos de una milla después de pasar las vistas del lago Fontana, llegaremos al final de Gold Mine Loop y saldremos justo al pequeño parking donde dejamos nuestro carro. Gold Mine Loop. Y de esta manera llegamos al final de nuestra aventura. Si disfrutas el contenido de este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. De esa manera su ayuda es invaluable para juntos alcanzar más personas. Nos vemos en la próxima.